Hola, esta es la clase número 12 donde vamos a estudiar álgebra de funciones, composición de funciones y el tema de función par e impar. Esta es la parte 1. Vamos a ver cómo nos va con esta parte 1. Si el video se hace muy extenso, entonces vamos a la parte 2. Las funciones tienen lógicamente la posibilidad de operarse entre ellas. Las operaciones que nosotros conocemos de aritmética son la suma, la diferencia, la multiplicación y la división. Las funciones se pueden operar a través de estas operaciones y no voy a dar más teoría, sino que vamos a realizar ejemplos. Dadas las funciones f de x igual a x cuadrado y g de x igual a x más 1, vamos a determinar la suma, la diferencia, la multiplicación y la división. Entonces tenemos estas funciones y vamos a realizar cada una de las operaciones. La suma. Para la suma escribo f de x más g de x es igual a lo que es x, lo que es f, perdón, más lo que es g de x. Este sería el resultado de la suma, no hay que hacer más nada. Vamos con la resta o diferencia. Me gusta más la palabra diferencia. Entonces tenemos f de x menos g de x sería igual a x al cuadrado. Aquí recomiendo escribir el menos y dejar la función g dentro de un paréntesis para proceder a operarla. Entonces tenemos x al cuadrado menos por más x da menos x y menos por más 1 da menos 1. Este sería el resultado de esa operación. Vamos con la multiplicación. La multiplicación tenemos f de x por, voy a utilizar aquí el punto para indicar la multiplicación. Sería x al cuadrado y un paréntesis para la función g. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Tenemos x al cuadrado por x al cubo más x al cuadrado por 1, x al cuadrado. Este sería el resultado de la multiplicación. Y terminamos con la división. En la división entonces vamos a hacer f de x sobre g de x. F es x al cuadrado y g es x más 1. Ahí terminó la operación porque no podemos simplificar más. Vamos a realizar esta otra operación. Tenemos la función f igual a x al cubo menos 1 y g igual a x más 1. Entonces aquí tenemos las operaciones. La primera operación que nos encontramos es la suma. Voy a dejar esto aquí para tener indicado las funciones. Entonces la suma ya vimos que es f de x más g de x. En este caso sería x al cubo menos 1 más x más 1. De aquí observamos que el menos 1 y el 1 se cancelan, quedando simplemente x al cubo más x. Ese es todo el resultado de la operación. Luego viene la diferencia. En la diferencia vamos a escribir f de x menos g de x. En este caso f es x al cubo menos 1. Aconsejo dejar el menos y un paréntesis para la función g, x más 1. Entonces aquí vamos a simplificar. Esto es x al cubo menos 1 menos x menos 1, aplicando la ley de los signos. Es decir, menos por x menos x y menos por más 1 da menos 1. Esto es x al cubo menos x menos 2, porque menos 1 y menos 1 me da como resultado menos 2.
Vamos con la multiplicación. En la multiplicación vamos a tener f de x punto g de x. O sea que tendríamos dos paréntesis. En el primero tendríamos x al cubo menos 1 y en el segundo tendríamos x más 1. Aquí tenemos que hacer una distribución, propiedad distributiva. Vamos a hacer x al cubo por x, tenemos x a la 4. Y x al cubo por 1, x al cubo. Ahora tenemos menos 1 por x, me da menos x, y menos 1 por menos 1 me da menos 1. Como ahí no hay que simplificar más nada, así nos queda el ejercicio. Luego tenemos la división, que es f de x sobre g de x. Aquí en este caso tenemos x al cubo menos 1 sobre x más 1. De ahí no podemos simplificar más. No se podría sacar una diferencia de cubos porque el denominador es una suma. Entonces ahí terminaría el ejercicio. Como ejercicios les dejo planteado los siguientes para que ustedes lo resuelvan con lo que yo acabo de explicar. De los siguientes ejercicios van a definir f más g, f menos g, f por g y f dividido g. La función f en este caso a sería x menos 5 y g de x es x cuadrado menos 1. Tenemos estos tres ejercicios para practicar. Ahora vamos a estudiar la composición de funciones, que también hace parte del álgebra de funciones. Entonces la composición de funciones es una de las operaciones en la cual tenemos dos funciones, la función f y la función g. Y se define la composición como f argumento g de x o f compuesta g, en donde el argumento de f es sustituido por la función g. Vamos a ver un ejemplo. Dicen determinar la función resultante f o se lee así f o g de x si f de x es igual a raíz de x y g de x es igual a 25 menos x cuadrado. Procedemos a realizar lo siguiente. F de x es igual a la raíz de x. Luego, f compuesto en g de x se lee así, f compuesto es igual. Sabemos que esto es f, pero en donde está la x de f, ahí voy a poner toda la función g. Y resulta que toda la función g es 25 menos x cuadrado. En vez de poner x, voy a escribir 25 menos x cuadrado. Y ahí terminaría el ejercicio, a no ser de que queramos determinar el dominio. Vamos a determinar el dominio. Entonces, el dominio de la función f se define para los x que pertenecen a los reales positivos. ¿Por qué? Porque la raíz de un negativo no existe, incluyendo ahí el 0. Y el dominio de la función g son todos los reales. Ahora, como ya hicimos una composición, el dominio de la función f compuesto en g se define como todos los números que satisfacen esta condición: 25 menos x al cuadrado mayor o igual que 0. Esto ya lo vimos en clases atrás y aquí lo que tenemos que hacer es una diferencia de cuadrados. 5 menos x por 5 más x, esto tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces aquí simplemente se aplica la ley de los signos y llegamos a la conclusión. No lo voy a resolver porque este es un ejercicio de otra clase. Digamos aquí, por lo tanto,
el dominio de la función compuesta están dados por los x que pertenecen al intervalo cerrado desde menos 5 hasta 5. Haciendo la ley de los signos, vamos a llegar a esa conclusión, que son todos los x que pertenecen desde menos 5 hasta 5. Veamos otro ejemplo. Determinar la función resultante de f compuesta en g si f es igual a x y g de x es igual a 2x más 3. Determinar el dominio de cada función y luego de la función resultante. Entonces se procede a realizar esto. Tengo la función f de x igual a x. Luego, cuando yo hago f compuesto en g de x, sabemos que la función f es igual a x. Pero donde está la x de f, vamos a reemplazar por 2x más 3. Ese es todo el ejercicio. Ahora, el dominio de f se define para todos los reales. El dominio de g se define para todos los reales. Y el dominio de f compuesto en g, también se escribe así, se define para todos los reales. Porque todos los reales, aquí puedo ingresar todos los reales, aquí puedo ingresar todos los reales. Vamos con otro ejemplo. Determinar la función resultante f compuesto en g de x si f de x es igual a x cuadrado más 2x más 1 y g de x es igual a x menos 1. Determinar el dominio de cada función y de la función resultante. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? F de x es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Luego, tenemos que calcular f compuesto en g de x. Entonces yo les aconsejo esto. Hagan un paréntesis para x. Este es el x cuadrado. Este es el x. Y aquí tengo un 1. Donde está la x de f de x, vamos a insertar lo que es la función g. O sea, función g y función g. En otras palabras, reemplacé esta x por todo lo que es g de x y reemplacé esta x por todo lo que es g de x. Si en esta función hubieran 10 veces x, empezando x a la 9, x a la 8, x a la 7, x a la 6, en cada uno de esos hay que reemplazar la función g. De aquí vamos a simplificar. Lo primero que hacemos es resolver el binomio. X al cuadrado menos 2x más 1. Luego aplicamos distributiva con el 2 más 2x menos 2 y terminamos con el más 1. Simplificamos. Este 1 y este 1 me suman 2 y le resto este 2 me da 0. Este 2x y este 2x se cancelan, quedándome simplemente la función x al cuadrado. Aquí entonces tenemos el dominio de la función f son todos los reales. El dominio de la función g también son todos los reales. El dominio de la función resultante f o g también son todos los reales. Vamos a ver, bueno, este ejemplo ya lo hice. Ya lo que hago aquí es proponerle estos ejercicios. En los siguientes ejercicios, dadas las funciones f y g, determine f compuesto en g y después g compuesto en f. Y determine el dominio de las funciones resultantes. Entonces primero hacemos esto y dentro de la x vamos a ingresar menos 1 sobre x. Y luego hacemos al revés, donde está esta x vamos a ingresar raíz de x. Y ahí determinamos el dominio de cada función. Y vamos a terminar la clase con
el estudio de la función par e impar. Simplemente tenemos estas dos definiciones. Una función es una función par si para cada x del dominio de f, cuando yo calculo f de menos x, entonces obtengo la misma función original, o sea que se pierde el menos. Y una función es impar si para cada x del dominio, cuando yo evalúo la función en menos x, más o menos como hacer una composición de funciones, resulta que me queda menos la función original, estamos hablando de una función impar. Vamos a ver unos ejemplos. Realizar la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado y determinar si es par o impar. Entonces, ¿qué hacemos acá? Escribimos f de x es igual a x al cuadrado. Luego la vamos a evaluar en menos x. O sea, una composición de funciones. Donde está la x de mi función, vamos a ingresar menos x. Pero sabemos que todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. De tal forma que llegamos a la conclusión de que si yo evalúo menos x, vuelvo a llegar a la función original. Cuando lleguemos a la función original es porque estamos hablando de una función par. Miremos la gráfica. Aquí en GeoGebra escribo x al cuadrado. Una función par es la función que se refleja a sí misma a través de este eje y. Esta parte es igual a esta de acá. Por lo tanto, estamos hablando de una función par. Entonces aquí en el documento les dejo la gráfica. Recuerden, si se refleja exactamente de un lado a otro es una función par. Y aquí la conclusión es que, pues lo que les dije, si observa que la función es simétrica con respecto al eje y, simétrica en ambos lados, como si tuviera un espejo. Bueno, vamos a realizar la gráfica de esta función y determinar si es par o impar. Entonces, antes de la gráfica vamos a analizar lo siguiente. Tengo f de x igual a x al cubo menos 9x. Vamos a evaluarla en menos x. Tenemos aquí menos x, o sea que aquí escribimos x al cubo menos 9x. Entonces escribimos lo que nos dan acá, que es menos x, aquí y aquí. Todo número negativo elevado a una potencia impar es negativo. Y aquí tendríamos menos por menos positivo. Aunque ahora podríamos factorizar el menos. Menos paréntesis x al cubo menos 9x. ¿Por qué menos 9x? Porque este menos por este menos me da este más. Y puedo decir que esto es igual a menos x al cubo menos 9x es la función original. O sea que esto es igual a menos f de x. Llegamos a la conclusión de que f evaluado en menos x me da menos f de x, que esa es la condición que yo tenía aquí para una función impar. Entonces aquí vamos a concluir que, por lo tanto, la función f de x es impar. Vamos a graficar esa función en GeoGebra. Entonces voy a anotar esto, a copiar, borramos esta gráfica, graficamos x al cubo menos 9x. Bueno, como ahí se ve tan larga, entonces uno da clic aquí en el plano y aquí escribimos 3 o inclusive 4. Es una relación de 1 a 4. Entonces observen que la gráfica sí es simétrica, pero esta parte de acá se refleja es en el cuarto cuadrante. Cuando eso pasa, el reflejo se está dando a través de este punto, del origen. Cuando sea el reflejo a través del origen,
puede ser de aquí a aquí o de aquí, del primer cuadrante al tercer cuadrante, estamos hablando de una función impar. Bueno, aquí en el documento les dejo entonces la gráfica de esta función. Es una función impar. Vamos a realizar la gráfica de esta función y vamos a analizar. Entonces tenemos acá f de x es igual a la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Vamos a evaluarla en número negativo. Entonces hacemos f de menos x. Esto es 25 menos el número negativo elevado al cuadrado. Ya había antes dicho que todo número negativo elevado al cuadrado vuelve a ser positivo. Porque aquí si fuera mentira diría menos por este menos más y aquí me quedaría un más. Pero como aquí hay un paréntesis primero elevado al cuadrado, esto se vuelve positivo y que me queda aquí con este negativo. Por lo tanto, llegamos a la misma función original, que es f de x, y decimos que f menos x es igual a f de x. Por lo tanto, es una función par. Si es una función par, se debe reflejar con respecto al eje ¿qué? Al eje y. Entonces vamos a graficar esta función aquí en el GeoGebra. Vamos aquí a quitar estos puntos. Vista gráfica, vamos a establecer relación 1, 1. Para graficar escribimos SQRT (25 menos x al cuadrado) y vemos efectivamente que es media circunferencia que se refleja con respecto al eje Y. Bueno, entonces aquí nos queda también la gráfica en el documento de esta función que es par. Vamos a realizar la gráfica de esta función y determinar si es par o impar. Entonces hacemos f de x es igual. Bueno, voy a copiar toda esta función. Luego la evaluamos en negativo. Esto sería el valor de x a la 4. Estoy haciendo como la composición de funciones, recuerden. El valor de x a la 3, el valor de x a la 2, el valor de x más 48. Entonces aquí es menos x, menos x, menos x y menos x. Y empecemos a evaluar. Como esto es una potencia par, el resultado va a ser positivo. Como esto es una potencia impar, el resultado de esto es negativo. Con este negativo me da positivo. Aquí tenemos, como esto es una potencia par, esto me da negativo, perdón, positivo, y con este negativo da negativo. Aquí no tenemos potencias, entonces este resultado es negativo, la ley de los signos. Bueno, ¿qué puedo hacer ahí? Factorizar no puedo. Sacar el menos para que de pronto me quede menos f de la función, no. Como ahí no tenemos ningún comportamiento, decimos que por lo tanto la función no es par ni o impar. Sí, digámoslo así, no es par o impar. Y vamos a graficar esta función en GeoGebra. Entonces, como siempre, me aparecen aquí como 4 rayas. Doy clic aquí y voy a cambiar la relación a 10. De 1 a 10, puede ser de 1 a 20, inclusive de 1 a 30. Y también puedo dar clic por acá, aquí donde dice cuadrícula, solo mayor.
Entonces aquí observamos bueno, esta distancia es fundamental ahí, listo. Aquí observamos que la gráfica no es simétrica en ningún sentido, ni en el eje Y, ni aquí ni en el origen. Bueno, entonces aquí les dejo la referencia en el documento. Recuerden que estos documentos los pueden encontrar en la descripción del video en el repositorio de Git. Entonces aquí dejo la conclusión que acabé de sacar antes, que la función no es par y tampoco es impar. Y les dejo los siguientes ejercicios para que determinen analíticamente, como lo acabé de hacer, si la función es par, impar o ninguna de las dos. Espero esta clase les sirva para aumentar sus conocimientos en cálculo diferencial. Nos vemos en la clase número 13.